¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos nuevo número de Todo Racing que ha vuelto fuerte de verano. Tenemos piloto, Javi Villa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Todo muy bien, todo muy bien. Ahora le vais a escuchar porque ha estado compitiendo este fin de semana y tenemos al señor director que nos va a contar el pedazo de número, este 54 y todo el fin de semana que ha estado en Oviedo con el Rally Princesa de Asturias. Edu, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, sacamos esta semana justo coincidiendo con el Rally Princesa de Asturias el nuevo número de Todo Racing. Llevábamos ahí en la portada a John Watson, al piloto mítico en los 80, compañero de Niki Lauda, Alain Prost, y que lo pongo en la portada y dice, los pilotos de hoy son unos inmaduros. Ahora Javi, Pedazo de número. Ahora, Javi, te preguntaré sobre qué opinas de esa afirmación. También pedazo de reportaje que hicimos con Cohete Suárez, que nos enseñó su tramo favorito, el Lagones Los Cabos, ahí al lado de Pravia, también cerca de las proximidades de Javi. Y nada, recorremos el tramo, que además hay un vídeo en el canal de YouTube que se puede ver y está fenomenal. GR Yaris nuevo, que es un pedazo de coche que lo prueba Héctor Ares. Y también, bueno, coches históricos, tu reportaje sobre todo el análisis de lo que ha sido el año con la Fórmula E, tu experiencia con los Ginetta, esa categoría de la que salió un tal Lando Norris. En fin, es que aquí estamos entre mucho piloto, ¿eh? Qué espectáculo los Ginetta, lo que se mueve en la frenada. Mira, que yo he visto a Javi llevar coches y que se mueven y demás, pero claro, a un piloto amateur o aspirante a, cuando el coche se mueve en frenada, dices tú, pero qué locura es esta. Javi, yo no sé cuántos han movido tus coches este fin de semana, pero creo que en el rally habéis estado a tope, habéis sido muy rápido. Sí, la verdad que el rally estuvo bastante malo, sobre todo el viernes, ¿no? Los tramos que había ya de por sí sabíamos que iban a ser duros, difíciles. Estaba en una zona bastante emboscada, pero encima llovió. En el segundo bucle echó agua a no poder más, entonces había muchísimo barro, estuvo difícil. Hay un montón de vídeos por ahí de internet, ¿no? de todos los compañeros, pues con sustos, con libradas, con momentos espectaculares, pero bueno, para la mayoría, por suerte, salió bien y se pudo terminar. Habéis estado todo el fin de, ¿no, Edu? Sí, no, yo desde luego llegué el jueves, ya empezó a llover y luego lo que fue el viernes fue un infierno, yo creo, para los pilotos. José Cohete Suárez se pinchó en el primer tramo, se salió en el segundo, se salió en el tercero. Alejandro Cachón, que ganó el rally, tuvo una librada también. En la misma curva tuvo una librada tremenda Diego Ruilova. Yo estuve el viernes, hice 3 tramos y la verdad es que jarreó porque fue una auténtica locura en ese tramo. Además, en el primer tramo del segundo bucle llovía cántaros, regueros de agua por la carretera, te metías en un interior y lo que había era un barrizal con un charco enorme. Yo creo que ha sido, desde luego, el rally de Princesa de Asturias más complicado de los últimos años, sin lugar a dudas. Luego ya es verdad que en la segunda etapa, en los primeros tramos sí que quedaban todavía humedades y luego ya en los tramos un poco más de la tarde secó. Y yo creo que ahí es donde Javi sacó a relucir, ¿no? Toda esa experiencia hay que decir, Javi, que vienes corriendo todo el año la Copa, la Iberian Cup, y que has dado un pasito más para este rally corriendo con un N5. ¿Cómo ha sido subir ese peldaño? Porque te vas acercando a los Rally 2. Yo no quiero decir nada, no sé si ha sido una declaración de intenciones. Bueno, era un momento de prueba, ¿no? Con Roberto, con RMC, pues me llevo muy bien. Tuve que salir con un coche de él en el Fito este año por el tema de la montaña. Entonces, ya que estábamos ahí, pues hablamos un poco. Salí en una prueba aquí del regional, en Asturias, hace un par de meses. Y si todo iba bien, pues le dije que me gustaría poder salir al Princesa, ya que la Toyota Iberian Cup no iba a estar, pues me gustaría poder repetir en el Princesa, poder disfrutar de un rally tranquilo. No fue el caso, mucho menos el viernes. Pero sí, el sábado empezó a secar, empezó a ponerse la pista mucho mejor, aunque sí había humedades, al morder salía bastante barro, pero bueno, por lo menos pudiste coger un poco de ritmo y disfrutarlo. Para mí, de momento, el que esté en seco y puedas ir conduciendo lo más parecido a lo que es los circuitos, pues es donde más cómodo me voy sintiendo. Oye, además, joder, venías de haber estado ahí con Raikkonen en circuitos, con otro piloto que dio el salto a los rallies, que tampoco se le dio muy bien en el Mundial de Rallys porque iba
de azote en azote. ¿Habéis intercambiado ahí opiniones? No, bueno, pero 5 minutos, ¿no? Que también estaba por ahí de visita y lo conocía, bueno, había estado con él hace años cuando estábamos en la GP2 y entonces, bueno, pues me hizo ilusión también verle, la verdad, era una persona que me tocó desde pequeño, de cuando tú empezabas, al final, pues hoy es de la época de Fernando, son un poco mayores que tú, lo estuviste ahí un poco siempre viendo cuando empezaron la Fórmula 1, cuando empezaron a tirar, cuando llegó a ser campeón del mundo, entonces son determinados pilotos que tienes, pues, bueno, un poco más de aprecio y sí me hizo pues eso, bastante ilusión poder coincidir con él, poder saludarle de nuevo y estar allí. Oye, decía ahí, sacaba Miguel la portada de Todo Racing que dice, que decía John Watson, el mítico piloto, ¿no?, de McLaren, que por cierto ostenta todavía el récord de la mayor remontada en la historia de la Fórmula 1, del puesto 22 al primero. Decía que los pilotos de hoy, principalmente se refiere a los de Fórmula 1, son unos inmaduros porque no les ha costado nada ganarse las cosas. ¿Qué opinas de eso? Entendemos pilotos de hoy de los jóvenes, ¿no? 20 por Por ejemplo. ejemplo, es que es verdad que tú vas sumando años. Claro, ya me toca pues de la época de Vettel, de Hamilton y demás. Bueno, creo que las épocas van cambiando y son diferentes. Antes, no sé cómo decirlo, había otros momentos, otras oportunidades. Entrar y salir era casi imposible, ¿no? Pero en cualquier sitio, Fórmula 1, Mundial de Rallys, coges la época de Carlos en el Mundial de Rallys, como te bajases, volver a entrar era casi imposible. En la Fórmula 1, cualquier piloto que bajasen a ser probador o tuviese cualquier lapsus, había pilotos detrás que eran muy agresivos, muy fuertes, que estaban ahí y como que no había un perdón. Hoy en día, pues tanto las opciones o el cómo acceder o el cómo llegar son completamente diferentes. No sé si decir si más duros, más blandos, creo que no va por ahí, sino que la vida en general es bastante distinta. Desde la forma de transmitir un poco sensaciones, cuando alguien se encuentra bien, mal, antes eso era impensable, ¿no? Todo estaba perfecto, aquí estábamos todos perfectos y estabas para ganar y pisar al rival y ahora no. Entonces yo creo que hay otra comunicación y otras formas. A mí personalmente a mí me gusta un poco más lo de antes, pero bueno, yo creo que es la vida la que va cambiando y también cambia obviamente el deporte. Yo voy a decir, a lanzar eh, algo a favor de Javi, y es que es de los pilotos más profesionales. Llevo todo el año coincidiendo con él en el Campeonato de España de Rallys. El tío está en su asistencia, está cogiendo los datos de presiones, está viendo las medidas, está viendo cómo alinear el coche, está agachándose y viendo que ha tocado o no ha tocado. O sea, es de los pilotos que más encima de los mecánicos están, pero no dirigiéndolos, sino directamente él manchándose las manos. Y yo creo que para un piloto que tiene una trayectoria tan larga en esto de las carreras, que ha ganado tanto, que ha pasado por tantos campeonatos, dice mucho en su favor, ¿eh? Al final es lo que hablamos, ¿no? Por suerte, creo, para mí pude estar, lo que dices, en muchos campeonatos, disciplinas, circuitos, GTs, fórmulas, montaña, los rallies, estás con muchos equipos diferentes, entonces cuando puedes tener a lo mejor esa capacidad de polivalente, de estar en diferentes coches o diferentes situaciones, tienes que aprender un poco, conocer, o dársete bien el tema de trabajar con el coche, de controlar un poco todo. No estás de una forma estable durante un equipo como pasa cuando puedes llegar a la Fórmula 1 durante 4, 5, 6 años, ¿no? Que al final vas conociendo. Entonces, si las cosas quieres que salgan bien, que salgan rápido, que todo se avance o desarrollar un coche, creo que la única opción es con trabajo, es estar ahí, es conocer realmente cómo funciona todo, el porqué de las cosas y así tú poder hacer un mayor aporte tanto al equipo como al coche para que todo pueda cambiar. Dale ahí, Porti, que si no me Me canso de estáis dando escucharla. mucha envidia porque quiero ir a ver a Javi a pie de tramo, porque no le he visto, sí que le he visto en pista, pero no en tramo. ¿Cómo es tu coche para hacernos una idea, ¿no? Porque habéis dicho que estáis ya a las puertas de la siguiente categoría. Cuéntanos un poco cómo se comporte, cómo es. Bueno, sobre el N5, ¿no? Yo nunca anduve con un Rally 2. Esperemos que antes de terminar esta andadura de los rallies, pues me dejen probarlo, me dejen conocer un poco más. Pero bueno, el N5 es un coche con el que realmente da mucho juego, da mucho trabajo. Tienes una parte que es el trabajar con el fabricante, con lo cual si llegas en algún momento a un tipo de bloqueo o que te cueste desarrollar o avanzar, siempre tienes la opción de modificación, de geometrías, manguetas, de muchas cosas que te permite poder avanzar. Eso es uno de los puntos que más me gusta. Ya son coches, pues bueno,
con tracción 4, con bloqueos, con un secuencial, con mapas en los que se pueden trabajar. Obviamente hay un salto y una diferencia a un Rally 2, eso es indiscutible, no es la pelea, pero yo creo que sí es un coche que está aportando mucho a los rallies que tenemos en España, que tenemos en muchos regionales y que tienen un precio y unas prestaciones que pueden ser muy, muy sostenibles. Luego ya por otra parte estamos en mi guerra de verdad, ¿no? Que es la Toyota Iberian Cup, que ahí es un mundo diferente y ahí sí que me toca pelear más duro. ¿Cuál es la siguiente carrera de la Toyota Iberian? Pues nada, la semana que viene vuelve a tocar en casa. En este caso será el Rally de Llanes. El año pasado lo pude hacer con el Toyota Yaris, pero tranquilamente, no puntuaba, fue el Princesa y este año pues nos llevan al Llanes y solo rezar, ¿no? Rezar un poco para que el tiempo nos pueda acompañar, nos deje tener un fin de semana relajado, perfecto, seco y también será la última prueba que tengamos en asfalto, ¿no? La Toyota tenemos tierra y asfalto, obviamente la tierra pues me está costando mucho más, en el asfalto poco a poco nos vamos saltando, es verdad que tuvimos pues, un poco de mala suerte en las dos últimas carreras, ¿no? Pero aún así soy el piloto que tiene más scratch, si en el Princesa, o sea, si en el Llanes todo rueda y va más o menos bien, pues hay opciones incluso de que tenga yo tantos scratch como nuestros rivales juntos, ¿no? Entonces yo creo que en el asfalto sí vamos demostrando que hay un ritmo, que llegamos, que se puede estar ahí y la tierra pues será para final de año y ese es un capítulo aparte. Oye, Javi, siempre dicen que los pilotos que pasan de los circuitos a los rallies, lo más complicado es aprender a escuchar al copiloto. ¿Tú has aprendido muy rápido o te están saliendo muy bien las cosas en el asfalto más allá de la mala suerte que comentas? ¿O es que te ha ayudado mucho tus 10 títulos, son ya creo, de campeón de España de montaña? Bueno, es muy distinto, ¿no? Yo no creo que sea tanto el escuchar las notas, porque, bueno, más o menos lo escuchas, pero vienes de rodar tanto en circuitos como montaña, donde todo tiene que ser perfecto, donde 5 centímetros es un mundo, donde tienes que salir al límite, donde buscas dónde acelerar de la forma perfecta, precisa, aprovechando todos los metros, y en los rallies no, es una conducción mucho más agresiva, es una conducción mucho más cerrada, protegiendo, tirándose interiores, puede haber tierra, puede haber barro, puede haber suciedad, agua, entonces la conducción es más, vamos a llamarla agresiva, ¿no? Todo mucho más cerrado, mucho más brusco, hay mucha improvisación y eso pues es algo que no me gusta mucho. Por eso, por ejemplo, cuando vamos a un test, pues me divierto mucho más. En cuanto haces 5 o 6 pasadas, empiezas ya a tener una línea mucho más perfecta, mucho más limpia, aprovechar la carretera al 100% de una forma controlada y los tiempos son muy distintos. Me acuerdo el año pasado en la Nucía, en el Rally de la Nucía, uno de los tramos coincidía con una subida de montaña que yo había hecho 2 años antes. Claro, el tiempo que hubo con mis rivales en ese tramo de montaña que realmente sí conocía, pues es muy diferente. Entonces, bueno, yo creo que son mundos que no se parecen, que la forma de conducir es muy distinta y alguien de circuitos pasar a los rallies sí es difícil porque aunque vaya rápido, aunque te salga un tramo que haces un scratch o como puede ser la copa, ¿no? Que dentro del asfalto creo que podemos estar marcando un poco el ritmo, tú contigo mismo no te sientes bien. Estás viendo que estás conduciendo mal, que no estás aprovechando la pista, que no estás dejando que todo fluya y cuando llevas pues 20 años haciendo lo mismo, eso choca mucho. Claro, ¿no? No es lo mismo meter la rueda en una cuneta que subir un piano. No, no es lo mismo. Y tirarte sin saber lo que hay y a lo mejor medio metro o metro y medio y a lo que tenga que ser. Entonces tienes que proteger siempre mucho porque la salida pues vas a encontrarte con muchos imprevistos. Y sí, tú más bien quieres entrar y rápidamente soltar, dejar que el coche vaya. Si lo haces aquí a la vuelta de 3 o 32 curvas, pero una no la libras. O sea, puede hacer Wow. 200 bien que como hagas una mal, la liaste. Sí, sí. Ya, no, Oye, vais al límite. Los rallies, tío, eso es otro nivel. O sea, mira que yo he visto pilotos, no te voy a decir pasada de vueltas, pero que van, dices, o sea, está muy cerca de lo que es la locura sobre ruedas. Y para mí el rally y los pilotos de rally se llevan la palma sin duda. O sea, ese es el límite del límite. En esa parte sí, ¿no? Es lo que te digo, ahí hay mucha improvisación, mucha agresividad. Cuando ya te vas a coches grandes, son coches que permiten muchísimo, los ves que entran a morder con unas entradas increíbles, salen, rebotan, el coche posa, van por el aire. Entonces hay una parte de espectáculo que es genial, que mola hasta verlo para nosotros, ¿no? Ves vídeos desde que dices, ¡buah!
Sin embargo, cuando buscas lo que es el límite de conducción, de ir todo fino, pues bueno, lo que digo, son dos mundos muy distintos. Oye, Javi, ¿cómo ves la competición actualmente en España? Que yo estoy muy cansino últimamente diciendo que veo muy bien la competición en España y a nivel mundial. Pues yo también lo veo muy bien, ¿no? Creo que en el 2008 entramos en una situación dura, hubo una crisis muy grande y costó muchos años remontar y volver arriba. Pero estamos teniendo los últimos años donde todos los campeonatos están creciendo a nivel internacional. Tenemos a muchos pilotos españoles a nivel internacional, todos muy fuertes, pero ya si nos vamos a nuestra casa, ¿no? Se recuperaron campeonatos de circuito que hacía muchos años que no los teníamos, tema de fórmulas en circuitos para cuando salen del karting, poder estar en una F4, que es de las más potentes que tienes ahora mismo en Europa para poder dar esa oportunidad, poder dar ese salto dentro de la montaña, de los rallies. El campeonato también es verdad que es por momentos, ¿no? Pero el campeonato que tenemos este año en los rallies con los 3 pilotos, además los 3 asturianos, jugándose ahí carrera por carrera, eso da aliciente. Cuando hay chispa, cuando hay emoción, es al final lo que llama al campeonato, llama al aficionado, a todo. Yo el único pero que le pongo a todo este crecimiento que estamos teniendo son los presupuestos. Siempre hablamos de números, yo creo que desorbitados, números muy, muy grandes, donde se hace muy difícil a aquellos pilotos que quieran empezar o que no tengan presupuesto o que no tengan un apoyo desde casa inicial poder salir. Por eso muchos de los que estamos viendo y jóvenes a nivel internacional, sin miras detrás, todos vienen de sitios con unos apoyos muy, muy grandes. Falta dónde va a salir aquel piloto que realmente le tenga talento y le quieran dar una oportunidad. Esa es otra de las cosas que dice John Watson en la entrevista, que antes la Fórmula 1 abría oportunidades a todos los pilotos. Tú te podías alquilar un Fórmula 1, podías ir con tu equipo de mecánicos, podías trabajar y te tenías que clasificar. Que antes era, recordemos, que podía haber 30 coches y participaban, pues no sé, 22, 26, al final los que se clasificaban, pero existía la oportunidad y así llegó él, así llegó Niki Lauda. Y así llegaron otros tantos pilotos. Ahora ya la Fórmula 1 se ha quedado sin dar esas oportunidades. Sí, y luego después de ellos tuviste la época ya, o sea, más hacia la nuestra, ¿no? Los años del 2000, donde oye, pilotos como Fernando, como mucha gente que si era rápido, podías tener patrocinios, había una gran repercusión a la empresa, pues económicamente le compensaba. Siempre se dijo que el automovilismo era el deporte que más repercusión, que más traía por cada euro invertido, con lo cual las cosas iban funcionando y tú te movías. Yo me acuerdo de mi época, de donde yo salí, de mi casa con mi padre, hacíamos un dossier en casa los dos, ibas por Madrid puerta por puerta y conseguías patrocinios, te movías, pues porque con resultados y con toda la imagen que había, a la empresa le merecía la pena. Hoy en día es muy difícil la apertura de esos patrocinios, de esas grandes empresas y de esos presupuestos, ¿no? Este fin de semana todavía en Monza, pues oye, bajas a saludar a los equipos de la GP2, rodan más lento del tiempo que tenemos nosotros en 2007, 17 años más tarde, donde teníamos un presupuesto de 1.200.000, 1.500.000 ya con una RT para ganar, están ahora por 2 millones y pico, 2 millones y medio para estar al mismo ritmo. Entonces, es mucho más difícil que alguien tenga esa oportunidad, quitando un par de programas que tienes que entrar desde joven y la mayoría entran viniendo de karting a nivel internacional, que ya son sus ciento y mucho poder tener un programa de karting internacional. Entonces, te planteas cómo coges hoy, ¿no? Dices, mira, aquí tienes un chavalín que es el mejor, tiene 10 años, no tienes, ¿qué haces para intentar sacarlo arriba? Y te quedas pensando y dices, sabiendo que es el mejor, sabiendo que tú si le das la oportunidad, lo va a arrasar. En los circuitos es muy difícil. Wow. Pero bueno. Es más fácil suplir esos medios técnicos en los rallies. Pienso que sí, porque los rallies se van manteniendo con el tema de las copas, ¿no? Y eso mismo que tú comentaste ahora todavía pasa. Te coges un coche de una copa, que muchas veces está en la marca, vamos a ir. Tienes a Toyota Asturias, que más o menos alguna concesión vas a encontrar, que te consiga un coche, que te lo aporta, que tú puedes ir con tu equipo de mecánicos, que tú te lo puedes currar, estar ahí. Si ganas una copa vas a tener una oportunidad. Hay ahí 2, 3, 4 asientos que pueden estar. Todavía gracias a las copas, los rallies sí dan esa oportunidad. Pero en los circuitos
una F4 nacional hoy son 300 y muchos. Y su repercusión nacional es justa. ¿Cómo le justificas a un que quieras, mismo a Mafre, Repsol, Telefónica, es decir, 300.000 aquí y vas a tener tantos impactos y lo vas a recuperar? Entonces yo creo que falta, los presupuestos son difíciles de tocar, aunque muchas veces se pueden tocar, pero poder dar esa repercusión para que ese dinero, ese euro que se ponga ahí, vuelva otra vez de forma económica a la empresa. Sin Qué embargo, difícil, ¿eh? Sin embargo, vemos ahora, pues, yo no sé de dónde sale todo, pero este fin de semana que irá Miguel a Valencia a la F4, está la F4 con más coches que nunca, yo estaré también por allí. Tenemos la GR Cup Spain, ¿no? Con ese Toyota GR86, Porsches. La GR, por ejemplo, es lo mismo que lo de rallies, es más, hay un asturiano que lo tendremos ahí pelando fuertemente, que ya estuvo, pero de la F4, ¿cuántos pilotos españoles te vas a encontrar este fin de semana allí? Hay poquitos, ¿eh? Pocos. Cuando Ahí. yo corrí la F3, éramos españoles. Había uno, dos de fuera. Borja, cuando lo ganaba, antes de estar yo, lo ganó Borja García y te subían al Toyota de F1. Todas las carreras las retransmitía Televisión Española. Tenías un punto y eran presupuestos de 100.000, 120.000. Y Con un eran coche serio, ¿eh? españoles para tirar con un Fórmula 3. Antes tenías la Junior, yo tocó la Junior, campeonatos de 60.000, cuando Emilio Villota montó la BMW, salían del karting, con 50.000 euros dentro de una carpa, él los llevaba a todos. Falta un poco ese primer paso para curtirse y luego ya, oye, luego ya hay que, son palabras mayores, hay que salir fuera, ya tienes que ir a otro ritmo, ya te tienen que conocer y la película va a cambiar. Pero esa parte inicial, los españoles que lo vais a encontrar el fin de semana de F4, por desgracia, son poquitos. La verdad que hay un salto. Claro, todo el mundo quiere hacer un campeonato asequible cuando sales del karting y vas a empezar con monoplazas, ¿no? Ahora ha surgido la Eurocup 3, la F4 que, bueno, pues como dice Edu, parrilla hasta arriba, la italiana también está hasta arriba, pero claro, es que el salto de presupuesto es bestial. ¿Qué haces con un presupuesto de karting que no sé si podrá estar en torno a 60.000 y de repente ya te vas a los 200? O sea, es que hay un salto muy, muy grande. ¿Cómo hacemos para que eso pueda ser más asequible? Es difícil, ¿no? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando el F4 es un coche básico? Es un coche donde realmente tendría que ser la iniciación, tendría que ser el primer paso. No lo sé, no lo conozco tan a fondo, no estoy tan metido para conocerlo, para ver realmente si algo se puede acotar, pero con los números que hablas, yo creo que no hablamos de acotarlo. No hablamos de quitarle un 20%, sino que hablamos de que un campeonato, si antes eran 50-60, que sean 80-90, ¿no? Ese primer campeonato donde están ahí todos en esa guerra, en esa plantilla metidos. Muchas veces yo creo que todo esto tiene que ir arropado por marcas, por las propias marcas de coches, y en los monoplazas pues es de lo más difícil porque al final ellos no tienen, pues como va a pasar este fin de semana con la Toyota GR86, ¿no? Donde tienen su propio coche, su propia publicidad, su propia imagen, que es normal. Los monoplazas es un mundo un poco paralelo y más difícil. Se pierde mucho tiempo, Javi, a veces, o los pilotos, en obcecarse con llegar a la Fórmula 1 y no se ve más allá, por ejemplo, el dedicarse a los turismos. Sin duda, sin duda. Mira, a mí me tocó pues una época ahí donde las cosas salían bien, te metiste en la GP2, empezaste a ganar carreras, te sentaste con el BMW Fórmula 1 y te pilla un momento, es eso, 2008, 2009, llega la crisis, empiezas a ver que BMW se baja y te quedas sin asiento, se baja Honda, se baja Renault, pero te quedas ahí como secado, ¿no? Todavía peleando por ese sitio. Yo creo que si en ese momento, cuando estabas, todo el mundo te conocía, te dejaban sentarte y probar lo que quisieras, hubiera dado el salto a Estados Unidos, bien sea la NASCAR, bien sea la Indy, estoy seguro que me recibían con los brazos abiertos y había un mundo muy distinto. Es fácil verlo hoy a toro pasado y decidirlo. En aquel momento solo veías la Fórmula 1. De mi época tocó a Miguel. Él se decidió tirar
para los GTs, en los fórmulas, pues bueno, ahí estaba, tiró para GTs, lleva muchísimos años con Ferrari y el otro día que le felicité, pues ganó las 24 horas de Le Mans, ¿no? Lleva muchísimos años de profesional dentro del automovilismo y ojalá pues le queden muchos más porque se lo está ganando, se lo está currando y se lo está peleando. Entonces, claro que el automovilismo tiene campo mucho más amplio, pero parece que lo que llama la atención a aquel que está en los circuitos, ¿no? Es la Fórmula 1 y es la entrada más difícil y más dura. Sin embargo, las marcas, que es donde están soportando a muchos pilotos, tienen un campo mucho más amplio. Y luego ya si pasamos a Estados Unidos, es un mundo completamente diferente donde las oportunidades sí son por el piloto, por la imagen del piloto, por lo que seas capaz de mover, por lo que hagas en pista. Ahí es un espectáculo y una gestión muy distinta. Javi, ¿a ti te pesó mucho el que se quisiese buscar nuevamente al nuevo Fernando Alonso, siendo de Asturias, buscar llenar ese hueco que pudiese quedar en el futuro, mucha presión, resultados? ¿Crees que te pudo pesar o te benefició? No, no me pesó para nada. Yo creo que era otro momento. Las cosas no se ven como ahora, ¿no? Esto que estamos haciendo no existía, el teléfono no tenía WhatsApp, no había redes sociales, con lo cual yo iba con mi entrenador, ibas a las carreras, allí dabas la rueda de prensa, tenías a los periodistas, se publicaba en prensa o salía en directo en televisión y ahí se terminaba, con lo cual era tu trabajo, tú tirabas, estabas mucho más aislado de lo que se está ahora, no había que hacer todo lo que se hace ahora de imagen, hay que entrar dentro de una dinámica, no, tu trabajo era en pista, si ganabas carreras, con eso servía, hombre, hay que ser una persona, ¿no? Pero era la parte importante. Entonces, yo no hacía otra cosa más que correr, que luchar y pelear todo lo que podía. Hubo años buenos, hubo años duros, porque al final pues te tocaba un mal momento, un mal equipo, una circunstancia y peleas y lo pasas mal, lo vuelves a sacar adelante, pero tu trabajo era competir, dar rendimiento y cuanto más luchabas y más peleabas, mejor iban a salir las cosas. Con lo cual no había todo lo de hoy, con lo cual no había tanta influencia externa que podía meter esa presión. Era lo que hablábamos antes. Todavía hace poco había mirado la audiencia que tenían las carreras nuestras de la GP2 cuando era en televisión, en abierto, y tenía una audiencia superior a la que tiene la Fórmula 1 hoy muchas veces encerrada, ¿no? Entonces, todo se transmitía de una forma diferente y para el piloto también era muy diferente. Tú cuando estabas allí el fin de semana del circuito no había más vueltas que pelear con tu equipo y el resto quedaba completamente ausente. ¿Hay algún piloto de tu época que digas, buah, este tenía que haber llegado a Fórmula 1 sí o sí y no llegó, se quedó por el camino? Bueno, es que fueron muchos, ¿no? De los que estuvimos ahí. Cuando yo estaba en la GP2, pues la mayoría de la parrilla que luego estuvo en la Fórmula 1 fue con los que estuve peleando y todavía ahora, desde Rosberg, Hamilton, Vettel, Pérez, Hülkenberg, Di Grassi, toda esta parrilla son con los que estuviste, entonces eran otros momentos. Yo a lo mejor llegué un pelín más joven que ellos y cuando tenías que entrar, cuando yo me siento en el Fórmula 1, pues al año siguiente es cuando me comunican que mira, que el equipo va a parar, que va a dejar la Fórmula 1, con lo cual aquí dejamos nuestro trabajo y no hay un paso más. Si todo se retrasa a lo mejor 1 o 2 años, en el momento que te sientas y te metes ahí, las cosas ya tienen otro camino, ¿no? Pero faltó un momentito. Entonces, había otras oportunidades. Cuando estabas ahí, si ibas rápido, ibas a tener la oportunidad. A mí me llamaron a casa, yo estaba en el aeropuerto de Madrid, veníamos de una carrera y me llaman diciendo que la semana que viene tengo que estar en Zurich, que tengo que preparar asiento todo y que me van a enviar un contrato si quiero, que en 2 semanas voy a salir en Jerez a probar. Y ahí firmas un contrato con ellos en el que eres piloto del equipo, y sería un año de GP2 y luego te sentabas. Hoy en día es muy difícil si no estás con ellos, porque equipos que tengan todo, marcas que lo tengan todo y estén buscando, no hay. Cosas como la que pasó este fin de semana en Monza, que cogen a pilotos de la F2 y los sientan, no suele pasar. Pero esos pilotos ya están dentro del equipo, ya viene todo bastante mascado y preparado. Aunque que le den la oportunidad siendo tan jóvenes, ya es un paso a favor y un paso muy bueno. Yo me quedo, Javi, con una frase. Yo a veces soy un poco conspiracionista, ¿sabes? Tampoco es eso, ¿no? Pero al final. No digas, vaya, ¿cómo va a ser eso? Tú conspiras.
hablando con vosotros, ¿no? Pues voy entendiendo cómo va funcionando, sé qué piloto es rápido, quién no, quién tiene algo especial, quién consigue llegar porque ha movido muy bien la parte política, quién lo ha gestionado. Y hace poco estuve con Luca Guillotto y me dijo, no voy a decir nada porque si digo algo se acaba mi carrera como piloto. Ya más allá de los monoplazas, se acaba mi carrera como piloto. Dice, pero cuando me retire, yo quiero escribir un libro sobre la Fórmula 2 y Bruno Misel. Dice, yo no sé lo que le habrá ocurrido a otros, pero voy a contar lo que me pasó a mí. Entonces, claro, uno empieza a imaginar y yo qué sé, al final dices, será así. Bueno, hay de todo, sí. Hablas de campeonatos muy grandes donde el dinero que se mueve es mucho, marcas, futuros contratos de Fórmula 1, hay muchos intereses. En el momento que hay dinero, hay poder y yo creo que eso pasó, pasa y pasará. Bueno, en la A entrevista veces a más, Carlos a veces Sainz, menos. no, decía que en la entrevista que le hacíamos a Carlos Sainz, al padre, hace un par de números, eh, la parte política, ¿no? ¿Dónde es más dura, en el Mundial de Rallys o en la Fórmula 1? O sea, sí, me encantaría haber grabado, era para la revista y no tenía la cámara puesta, pero me encantaría haber grabado su cara porque es una casa de mucho más dura la Fórmula 1 que los rallies. Aquello es un nido de víboras y es infinitamente más dura, muchísimo más complicada y donde amistad cero. Sí, estaba por allí Carlos el fin de semana en Monza, ¿no? Que estuvimos un momentito con él, pues eso, al final creo que las formas, al final la decisión de lo que pueda pasar en Ferrari no hay duda, es una parte política, pero las formas del cuándo y el cómo respecto a Carlos no fueron las mejores, entonces pues bueno, al final estás allí con un equipo, ya con el contrato cerrado en otro, con el ojo puesto en un año vista, entonces, pues sí, necesitas a mucha gente alrededor que tiene que ir preparando ese camino para que luego cuando Carlos tenga simplemente que ir a conducir, ¿no? Pero ahí estaba su primo, su padre y todos preparando un trabajo fuera de pista que no tiene horas el día para lo que tienen que dar vueltas, saludar, ir a ver, preparar, ver quién se va moviendo, cómo, qué asiento va a quedar, qué no, cómo van a estar, quién va a venir después, qué marcas van a entrar. Entonces hay demasiadas vueltas que es una parte importante que necesita un piloto, ¿no? Alguien que esté velando por ti 24 horas al día para que luego tú puedas tener un coche donde correr y demostrar que puedes. Porque tienes otros tantos rivales que están haciendo Lo mismo, exactamente lo mismo que tú. O sea, efectivamente. con eso, y yo siempre he dicho, ¿no? Que muchas veces a Carlos cuando se le criticaba por el tema de que había llegado por su padre y todo esto, la gente también tiene que ser consciente de que cuando juegas al más alto nivel hay mucha gente con mucho poder en el mundo. Es decir, valga el compañero de Fernando Alonso de equipo que su padre pudo comprar una escudería, ¿no? Yo creo que antes siempre hubo pilotos, ¿no? Pilotos que aportaban patrocinios. Lo típico de decir, no, en la parrilla están cobrando 500.000 euros. De aquella había media parrilla que cobraba 500.000 euros. Y dices, sí, pero está aportando 8 millones de euros, ¿no? Porque ese patrocinio lo tuvo que traer dentro del contrato. A mi forma salen menos 7,5. Pero bueno, siempre era todo más sutil. Luego ya empezó a ser menos sutil, ya directamente, se negociaba un asiento, se preparaba. Y luego ya llegó la parte de, el equipo es mío, el coche es mío y aquí corro yo. Entonces, esa parte sí, se desenmascaró todo lo que hablábamos antes. Hoy en día ya se cuenta todo, cómo te sientes, lo que se te da bien, lo que se te da mal, o se compra esto, o se negoció esto, y no. Y claro que Carlos tiene mucho poder, pero lo que bien dices, en la liga donde juega hay mucha gente en el mundo con mucho poder y es que no es que él lo esté haciendo. Si no haces eso, no hay forma. Entonces tiene mucho mérito toda la familia peleando y luego Carlos Junior, ¿no? Para entendernos, es el que ya le queda la parte de pista de seguir peleándolo y que nunca se sabe qué va a pasar en 2 años de poder volver a tener coche para pelear carreras como lo hizo este año todavía.
y lo está haciendo. Oye, Javi, ¿te ves haciendo más cosas en el mundo del motor? Un salto al Dakar, Bueno, dando por ahí haciendo otras cosas. de momento no, ¿no? Yo aquí tenía el acuerdo de un par de años, esta es la segunda temporada, espero pelear por el campeonato, por el podio hasta el final y luego veremos. Al final soy mucho más cerrado de circuitos, de montaña, Vango está con un proyecto internacional a ver cómo sale, algo en circuitos, por ahí es donde más cómodo me siento, lo que hiciste toda la vida. Me encantó, o me está encantando estos 2 años, porque yo creo que con los años, ¿no? Vas queriendo conocer un poco más allá, ver cómo es una disciplina, cómo es otra, y el Dakar de momento no. Al igual que si me hubieras preguntado hace 4 años, no quería saber nada de los rallies, no me daba más, y me empezó a picar el gusanillo, lo quise conocer, y aquí me metí en este jardín que estoy peleando un montón, intentando sacarlo adelante y luchando. A lo mejor dentro de otros 4 cumples 40 años y dices, bueno, eso de la cara ya me empieza a entrar por abajo, pero a día de hoy no, a día de hoy simplemente hasta aquí estuvo bien. En Oye, una 4 cosa. años está en el Dakar, tío. No lo está diciendo. Sí, o sea, Claro. no hay duda, no hay duda. Todos lo sabemos. Oye, hablamos hemos hablado mucho de los circuitos y los jóvenes talentos, también por no enredarnos mucho, pero a mí en los rallies hay algo que me preocupa. O sea, y es que Ogier dejó de correr en los rallies y ha tenido que volver y va a disputar el campeonato del mundo a Neville hasta el final. Hyundai sigue contando con un Dani Sordo que hace 3 carreras, pero siguen los podios. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué pasa? Que no son capaces a pilotos que ya estaban retirados, no retirados, entre comillas, que sí que se entienda bien, pero que ya habían decidido dejar a un lado su carrera deportiva y siguen las marcas contando con él. Entiendo por la falta de talento joven por detrás, porque si siguen siendo ellos los competitivos. Pues sí, en los rallies sí está pasando esto de una forma descarada. Llamémoslo así, pilotos ya con sus años que se retiran, 40 y 50 y todavía lo es de vez en cuando viene alguna carrera y les Oye, da. el otro día ganó con el Alpine, en Francia, a los Rally 2, ojo. Entonces, ahí es donde te llama un poco la atención y porque es verdad que el Mundial de Rallys tiene muy pocos asientos. ¿Cuántos estás contando? 6, 8 asientos los que hay con un Rally Car 1, ¿no? Habría que pensar, y esto lo tendría que pensar la FIA, no puede haber un campeonato del mundo en el que haya 6, 8 coches. Pues yo no sé si el problema es de coste, de desarrollo, de lo que sea. Como si hay que quitar algún Rally Car 1 y dejar los Rally 2, ¿no? Para que la parrilla sea como hicieron en circuitos en GTs, para que la parrilla sea de 32 o 18, pero no puede haber un mundial con 6 coches donde encima de esos 6 coches sean 3, 4 pilotos los que te hacen todo el campeonato. Entonces yo creo que algo pasa, pero que tiene que estar pasando por el tema de FIA y de reglamentación. Porque tienes a muchos pilotos en el Rally 2 que pueden, vale, que no les dan la oportunidad. Las marcas a veces son demasiado cautelosas, se protegen demasiado, cuesta dar la oportunidad a un joven piloto y menos cuando tienes pocos coches. Los rallies dentro del automovilismo, por lo que yo vi, es la disciplina que más riesgo tiene y donde más sencillo es tener un accidente. Tú te coges a un chaval de 19, 20 años y va a querer ganarte la carrera y lo que hablamos, la forma de conducción que tiene, todo, cualquier momento que te ciñas un poco más, que cogiste y dejaste un coche ahí como pacado. Entonces, claro, las marcas siempre buscan pilotos que mantengan la imagen, que lleven los coches hasta el final. Esos los circuitos, aunque el tío sea muy explosivo, bueno, es más fácil de controlar. En los rallies coges a un chavalete con 20 años que está en el World Rally Car 2, le pones un World Rally Car 1 y va a salir a querer ganar la carrera. La probabilidad de que venga el coche para sacar una foto es grande y las marcas ante eso son bastante reacias. Pero yo creo que había que empezar por decir, no puedo tener 6 8 coches en una parrilla de la máxima categoría. Tiene que haber Mira, 18 20. ahí entrevista en el número anterior de Todo Racing. Llevábamos 2 entrevistas muy importantes. Una a Neville, la otra a Carmelo Ezpeleta. No olvidemos que Carmelo Ezpeleta fue quien le dio la oportunidad a Carlos Sainz de salir al Mundial de Rallys con Ford. Carmelo decía, todo lo que depende de la FIA no funciona. Y luego la receta máxima que daba era esa.
no puede ser que haya 8 pilotos, 8 coches en un campeonato del mundo. Por lo tanto, es mejor tener solo 8 pruebas muy buenas con 30 coches a full Sí. que tener 50 coches con solo 6 coches que den espectáculo. Eso no tiene sentido porque no ayuda. Y luego que haya pilotos que vengan y vayan. Porque me decía, ¿te imaginas que la siguiente carrera, la última la ganó Márquez, que en la siguiente carrera no vaya Márquez? Eso no tiene ningún sentido. Y esa es la parte, y el mayor déficit yo creo que en el automovilismo está en los rallies actualmente, porque falta mucho espectáculo y no podemos estar con 6 coches. Sí. Tenemos por contra y a favor de ellos, ¿no? Lo que hablamos antes, la iniciación, tú estás en España, tienes las copas, tienes cómo llegar, como tenemos ahora mismo a Diego, a Cachón, donde meterte y demás, y luego el último paso de los más difíciles, porque no hay. A mí también me choca verlo siempre, decir, en esta sale Dani en 3, en el otro sale en 6, el otro... Porque, o sea, es como si Verstappen en la siguiente tampoco sale o... No, o sea, tiene que haber un piloto con un equipo el cual hace todo el año y no puede haber 6 8, tiene que haber 18 20. Yo corrí el Mundial de Turismos siendo 26 coches, la GP2 éramos 26, la Fórmula 1 llegó a haber 24, pero entre 20 y 24 siempre no puede haber una máxima categoría con tan poco y encima que te hagan el año 4, 5, si los hay. Entonces, no. Entonces, sí es verdad que eso había que atacarlo. Y reorganizando eso y teniendo una parrilla más amplia, igual con la base y la cantera que hay, porque en España la hay, pero en Francia muchísimo y todo, si eres capaz de suministrar y de dar oportunidad a muchísimos pilotos de llegar arriba de todo. Qué bueno. Ahí está, don Javier Villa, un gran piloto, un tío polivalente, vamos, yo creo que de los que más le gustan los coches, o sea, porque yo también a lo largo de los años he detectado a muchos pilotos que les gusta más ponerse el mono y pasearse por las asistencias y por los paddocks que bajar ahí al barro, ¿eh? Hay alguno que o se lo pones todo muy bien, o dice que no, que también es solo de que está. Luego ofreces Dacia Sandero para correr y hay pilotos que no quieren correr con eso. Ah, no. Sí, eso me pasó, me chocó mucho cuando estábamos en la GP2 y me llaman para hacer la mini. Alguien con BMW, y yo, sí, sin problema. Y todo el mundo, pero ¿y por qué me gusta correr? Me voy a pasar ahí un fin de semana a la mini, genial, ahí. Y es que los coperos, bueno, pues si van muy rápido también lo van a tener que demostrar, que yo no vengo manco, ¿no? Aquí venimos a correr, son carreras, me he dado por un coche como a ellos y hay que currárselo, pues cuanto más rápido vayan, pues más guerra va a haber y si son capaces de estar por delante de nosotros, ole por ellos y seguro que a alguno le va a venir bien poder ganar a un piloto que por circunstancia X está más arriba, pues va a ayudarle a vender y a moverse. En la NASCAR hace muchos años obligaban a muchos de los pilotos a correr en las Cayennes, la segunda categoría. ¿Para qué? Para dar espectáculo y para mezclar a todo el mundo y ayudas a otros pilotos a moverse. Pues que haya Hostia, guerra, qué que bueno. sean Pero coches. espera. Hiciste la GP2 y también corriste en Mini a la vez. No, claro. Estaba con Christian Horner, ¿no? Con Arden, hicimos Asia, luego se acaba el presupuesto, me siento con él, Christian, pasa esto. Un señor, todavía lo vi este fin de semana y el año pasado lo voy a saludar siempre, ¿no? Porque conmigo se comportó como un caballero. Yo tenía el contrato para correr los 2 campeonatos. Cuando estamos acabando Asia, ya no había dinero, en la familia nos estábamos metiendo en un follón con créditos. Problema de, para, esto es insostenible. Nos sentamos ahí mi padre y yo con Cristian. Mi padre hablaba conmigo, yo traducía. Y Cristian, esto no podemos seguir. Tenemos un contrato, pero vamos a meternos todos en un follón. Y me dice, tan Pancho, dice, no hay ningún problema, Javi, lo entiendo. Para nosotros es un problema. Cuando tú viniste era porque queríamos pelear por el campeonato y que tiraras arriba. Por suerte no nos faltan pilotos, vamos a tener coche, pero no vamos a tener un piloto por pelear. Rompió el contrato allí y se rescindió todo sin ningún tipo de problema. Entonces, Cristian Horner conmigo se comportó como nadie dentro del automovilismo. Entonces, bueno, ese año sigo con la Mini ahí rodando y a final de año me llama. O sea, sí, oye, Javi, ¿dónde estás? Mira, estoy aquí en el karting, estoy con la educación vial trabajando. ¿Por qué? Es que nos llega el GP2 nuevo, ¿no? Y nos gustaría que vinieras a Paul Ricard a ponerlo en pista y a rodar. Y yo, sí, pero o sea, sí.
yo tengo casco y mono, ¿eh? Sí, 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 no te preocupes. Vale, así donde quieras. Voy para allá y estaba el padre que llevaba el equipo y hacemos segundos, yo creo, en el test. Y terminamos y me dice, Javi, es que me están diciendo los ingenieros que llevas todo el año rodando con un Mini. Pero sí, sí, haciendo. No, no, no. Vale, vale, bien. Entonces son coches, hay que divertirse. Me encanta el automovilismo. Hostia, qué bueno. Ojalá poder muchos más coches de aquí a que lo vaya a dejar. Qué Oye, ¿te bueno, ibas de tío. pequeño a ver los tramos? ¿Ibas a ver los rallies o solo estabas en circuitos? Solo ibas a ver carreras de circuitos. Sí, no me daba mucho más por los rallies. Sí, la montaña. Además, claro, yo ahora estoy viviendo aquí en un pequeño pueblo, ¿no? En Loroñe. Detrás de mi casa está el Fito. Entonces, claro, me tocaba ver el Campeonato de Europa aquí en el Fito, cuando venían contra las barquetas, me gustaba más esa parte. Y los circuitos, poco. Al final, hacías karting, mi padre era mi mecánico, él se dedicaba, pues bueno, tenía un taller de maquinaria agrícola, ¿no? De segadoras, motosierras, todo esto. Y yo la primera vez que entré a un circuito de velocidad fue en Jerez, que fue con Fernando Alonso, cuando él fue a probar el Minardi. Pues bajamos con su padre y yo la vez que entré por la puerta de un circuito fue con él en el coche y fue una sensación que no se me olvida en la vida. Claro, que ya eran los V12 y claro, ya lo conoces, pero Jerez, aparcamos, estaban los boxes y enfrente todo el palo y tenía las dos derechas que se daban a fondo. Yo me acuerdo que se baja Fernando, me estoy bajando y yo sentí algo venir enfrente. Debía tener 11, 12 años y lo único que pensé, dije, nos mata. Yo no sé lo que viene ahí de frente, pero es imposible que pase. Y con el y pasaron, fue una primera toma de contacto con los circuitos increíble. Y claro, la primera vez que vi un circuito fue viendo un Fórmula 1 y me chocó, ya te digo, pensé que lo que venía de frente, que yo no estaba viendo, solo sentía el ruido, dije, nos mató. Esto aquí se acabó. Qué pena de ruido en las carreras. Qué pena de ruido en las carreras porque eso... Yo creo que... ¿Qué te dijo Fernando ahí cuando se bajó del test? Dijo, nada, me da una vueltecilla ahí con el Minardi. Suave. No, bueno, nosotros tiramos hacia arriba con el padre, él se quedó allí, ya empezaron a negociar, empezaron a preparar, iban contando cómo iba todo y fue cuando empezaron a cerrar las cosas. Hice un test increíble, nada más era lloviendo, le querían parar pensando que iba a sinistrar el Minardi, ¿no? Entrando a la recta, pegando las abanicadas como si fuera con el Nissan. A ver, esa parte que tiene Fernando yo creo que por nadie puede ser cuestionable y con 19 años pues la tenía plenamente encima y ahí se ganó por completo no el contrato que firmó sino lo que le vino después. Eso Joder. Y testimonio de lujo. Edu, tío, ahí estaba, ¿eh? Ahí está. Yo te he dicho que era el mejor invitado para empezar esta sesión. O sea, era así, un top. Sí, sí, sí. Ayer éramos 4 allí, estábamos en la grada de enfrente viéndolo, se le caló 3 o 4 veces para salir, le echaban la culpa a él, no tenía la culpa a él, y luego cuando se puso en pista, lloviendo a mares, fue digno de ver. Pero claro, lo que hablábamos del ruido también, el año pasado fui con mi pareja a Hungría, hacía años que no iba a ver la Fórmula 1 y claro, te quedabas a cuadros. Además, Hungría que tiene muy guapo, ¿no? Porque tienes el acceso por encima de la curva 2 llegando hacia la 3. Y claro, los veías venir allí a 280, la parrilla entera, ella que nunca había visto nada. Y su contestación fue, porque vienen despacio, vienen a 280 ¡Bum! en la salida. Ella que no sabe nada, espectáculo, ¿no? La pones allí. ¿Por qué vienen despacio? No, vienen 20 tíos a 280 para frenar aquí. Pero claro, y estabas en el puente encima, viéndolos pasar por debajo de ti. Pero si no hay ruido, no hay espectáculo. Claro, estabas viendo la salida y Wow. te quedas viendo la salida. De aquella vez la salida era imposible. Un coche arrancaba en un box, había que apartarse. Hoy no llama la atención. 15 días más tarde nos invitaron a MotoGP. Le llamó mucho más la atención ver MotoGP que la Fórmula 1. Y mira que la velocidad del paso por curva es muy lento en comparación a un Fórmula. Pero claro, ves la moto súper tumbada, un ruido atronador. Le llamaba la atención, ella estaba viendo la carrera y le llamaba mucho más la atención ver la MotoGP que ver a los 20 tíos de la Fórmula 1 pasando por debajo de los pies. Hostia. No, no le llamó. El ruido dentro de las carreras es fundamental.
Oye, ahora la tienes que llevar al Mundial de Rallys para ver qué opina. Sabemos lo que opina de la Fórmula 1, de la MotoGP al Mundial de Rallys, a ver qué le parece. A ver que ya, hombre, ahí es diferente, sobre todo como vayamos a una Yo carrera te de propongo tierra. que la lleves al Rally de Finlandia. Sí, sí, mira, ahí nunca fui, además ya te digo, nunca fui, pero hombre, ver el Mundial de Rallys como espectáculo es diferente. Ahí sí que ya no es el ruido, sino es la traza, por llamarlo de alguna manera, la traza de cómo llegan los coches, ¿no? Descolocados, apoyando, moviéndose. Eso es una parte del espectáculo que en los circuitos eso no lo tenemos. A no ser alguien que entienda, todo va muy medido. Entonces, claro, ver el coche aparecer de lado o saltando o metiéndose en una cuneta y pegar 4 botes al salir, eso es un espectáculo que solo los rallies lo pueden dar. Yo siempre he dicho que quien quiera tener una sensación de verdad, me he montado con pilotos en circuitos, con pilotos en rallies, pero lo que vives al ir en un tramo es único porque donde tú piensas que no entra el coche y cuando ya vas con el morro cambiado, lo pones al otro lado, ya solo ves árboles, solo ves un acantilado, dices, por aquí no entramos, y entra. Sí, eso es indiscutible, como espectáculo, como darle una experiencia a alguien único. Ahora, te digo dónde fue donde peor lo pasé en mi vida, con Fonsi Nieto el año pasado en la carrera que fuimos. Estoy hablando con él y digo, joder, y para dar la vuelta con la biplaza y no sé qué, espera. Y me avisa por la noche y dice, Javi, mañana vente pronto que sales conmigo. Hostia, tío, yo no me monto con Fonsi Nieto ni vamos. Pero luego estuve con él un mes después y se le dije, tío, de verdad, fue lo más grande que probé en mi vida. Salimos, subes ahí, pipas, sale un caballito hasta el final de la recta y tú todo cómodo, ¿eh? Ahí, guau, qué cómodo esto, qué bien. Pero claro, tú vas sentado muy alto, cogido aquí al depósito así muy raro para dejarle a el sitio y te relajas, vas haciendo el caballito y me relajé por completo, amigo. Llega al final de recta, frena, según frena me empiezo a levantar, lo que me tira y luego ya no es lo que te tumba, sino es ¡pum! Con la rapidez que se tumba, ¿no? Se tira para un sitio, se tira para el otro y yo, bueno, me tira, yo no aguanto aquí hasta el final. Claro, iba conmigo, iba tirando y de esto que ibas a mitad de vuelta y dices, no, y que me va a tirar. Fue una sensación, me bajé de aquella moto diciendo, ¡buah! Increíble, Wow. increíble, de verdad. Los locos son los del rallies y luego los de las motos, ¿sabes? Sí. No, y ahí fue increíble, de verdad. Fue una sensación que tuve ahí de paquetes y dices, me va a tirar. El cabrón este me tira, pero me tira fijo además, ¿eh? Wow. Qué salvaje, Sabías cómo macho. cogerte, cómo aguantarte. Lo disfruté como nunca. Lo otro al final lo conduces y nunca es lo mismo. De repente ponerte de paquete fue de las mejores experiencias que tuve en el motor. Hostia, el Fonsi Nieto, macho. Y después de que por la noche no saldría, ¿no? No pinchaba ni nada. No, ¿No? la verdad, se trabajó conmigo muy bien, ¿eh? Me enseñó todo el equipo, estuvimos viendo allí las Vale, motos, vale, vale. me consiguió para montar, no, la verdad que Chapo. se la marcó ahí conmigo. Qué bueno. Javi Villa, macho, un tío todoterreno, todas las disciplinas, coches, monoplazas, rallies, coches carrozados, hasta motos. Edu, es un placer, tío, hablar con Javi, ¿eh? Yo creo que le vamos a invitar de vez en cuando, sobre todo para que nos cuente en primicia cuándo va a subirse al Rally 2. ¡Oh! 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 Me gustaría probarlo, como te digo. Esto fue una andadura, me dieron la oportunidad aquí 2 años, lo quería conocer, se ve cómo va. eh, Me gusta hacer las cosas bien, me gusta terminar. En asfalto creo que tenemos el ritmo, se demuestra. La tierra no, la tierra necesitaría pues mucho más trabajo, desarrollo, es lógico. Si digo que en el asfalto se conduce de una forma mucho más cerrada, mucho más brusca, mucha más improvisación, cuando te metes a la tierra todo esto se magnifica, entonces me vienen por todos los sitios. Tengo que ir con confianza para poder ir medianamente rápido, pero no me gustaría seguir con otra cosa sin por lo menos haber probado un Rally 2, ¿no? Pues, oye, que subiste muchos coches dentro del automovilismo y sí me gustaría ver las diferencias, cómo trabajan y cómo van. Entonces, bueno, espero que me siente por lo menos para un test, para dar una vueltilla, para conocerlo y para ver qué tal. Bueno, Buenísimo, pues yo me despido aquí con la revista. Número todo de Racing, especial, portadón, bonito, ¿eh? Y con más gente de los rallies, que está también por aquí Cohete Suárez, pruebas y demás. Javi, muchísimas gracias. Edu, bueno, enhorabuena por el revistón. ojito a la entrevista
a la entrevista que estamos preparando para el próximo número. Ojo, ojo. Personaje de talla mundial. Que será ya el 55, que es Ya será 55. Vamos para ese, saldrá en noviembre, pero ojo, bueno. Ojo que esa entrevista va a gustar porque es un pilotazo de verdad. No voy a dar más porque es que a la mínima pista que dé se va a saber. Venga, pues todos a por el kiosco por el 54 y después a por el 55. Javi Villa, muchas gracias. Nada, un placer, muchísimas gracias. Enorme. Gracias, chao, Edu. Chao, chao. Abrazo.